Hola a todos. En este vídeo vamos a ver la nomenclatura de los disacáridos, ¿de acuerdo? Y ya antes de empezar con la nomenclatura voy a repasar un poco el enlace O-glucosídico que vimos en la sesión anterior. Entonces, el enlace O-glucosídico es un enlace de tipo éter, ¿de acuerdo? Que es el que se producía entre dos grupos hidroxilos, entre dos restos de grupo alcohol, ¿vale? Y tenía como resultado la formación de un puente con un oxígeno, ¿de acuerdo? Que estaba unido con sus dos enlaces a las dos moléculas que se unen, ¿vale? Y como resultado la liberación de una molécula de agua. Siempre un enlace éter, igual que en el enlace éster, se va a producir la unión de estos dos grupos funcionales con la liberación de una molécula de agua. Diferencia entre el enlace éter y el enlace éster es que en el enlace éter participan dos grupos hidroxilos, en el enlace éster participa un grupo carboxílico de un ácido orgánico y un grupo hidroxilo de un alcohol, ¿vale? Entonces, en la polimerización de los glúcidos se producen, como digo, enlaces de tipo éter entre dos grupos hidroxilos, ¿vale? Entonces, en el caso de producirse el enlace, los dos grupos hidroxilos tienen que coincidir en el espacio, ¿de acuerdo? Se ponen los dos grupos juntos y ahí se establece la unión y se libera la molécula de agua. El proceso de polimerización o condensación da lugar a, en este caso, a un disacárido o a un polímero. Un disacárido va uniendo cada vez más monómeros hasta que al final, bueno, pues forma una molécula mayor. Y el proceso contrario, que es lo que llamaremos hidrólisis, porque necesita de restaurar esa molécula de agua que hemos perdido al formarse la unión, con lo cual la depolimerización de los polisacáridos requiere de la presencia de agua, por eso se llama hidrólisis, ¿de acuerdo? Es una ruptura en presencia de agua. A continuación, vamos a diferenciar entre el enlace mono y dicarbonílico, ¿de acuerdo? Que depende de la presencia de uno o de dos carbonos anoméricos. En el vídeo anterior de la ciclación de los glúcidos vemos cuando se forma el enlace hemiacetal o hemicetal, que es el que se produce en la ciclación del monosacárido. El carbono que se produce, el carbono asimétrico que surge de esta unión es un carbono que llamamos carbono anomérico. Este carbono es del que va a depender la capacidad reactiva del azúcar, ¿de acuerdo? Con lo cual, si el carbono anomérico participa en el enlace, el grupo hidroxilo no va a tener el poder reductor y si está libre, sí va a tener poder reductor. Con lo cual, en el enlace monocarbonílico, el OH que se aporta, uno es de un grupo anomérico y el otro no, ¿de acuerdo? Con lo cual, siempre vamos a tener un carbono anomérico libre, ¿de acuerdo? En el caso del enlace dicarbonílico, los dos grupos hidroxilos que participan del enlace provienen los dos de sendos carbonos anoméricos, con lo cual no vamos a tener ningún carbono anomérico con el grupo hidroxilo libre, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos un ejemplo de enlace monocarbonílico. Aquí tenemos el carbono anomérico de la primera glucosa, es una glucopiranosa, y el carbono anomérico de la segunda. Entonces, como el enlace se produce entre el carbono 1, que es el anomérico, y el carbono 4, que no lo es un enlace 1,4, ¿vale? Vamos a tener un carbono anomérico libre, ¿de acuerdo? En el enlace dicarbonílico, aquí participan el carbono 1, que es el carbono anomérico de una glucosa, y el carbono 2, que es el carbono anomérico de una fructosa. Con lo cual, en la formación de la sacarosa, que es un disacárido formado por una glucosa y una fructosa, en este caso participan en el enlace ambos carbonos anoméricos. No hay ningún carbono anomérico con el OH libre, con lo cual este disacárido no tiene poder reductor, ¿de acuerdo? Entonces, dicho esto, vamos a ver la nomenclatura de los disacáridos. La nomenclatura de los disacáridos la vamos a sacar en tres pasos. La primera de ellas es nombrar la primera osa o el primer monosacárido, que es el que pintamos siempre a la izquierda, ¿de acuerdo? Y es el que siempre aporta el carbono anomérico al enlace. Es decir, hemos dicho que en el monocarbonílico uno de los OH proviene de un carbono anomérico y el otro puede provenir de un carbono anomérico o de otro carbono, ¿de acuerdo? Pues el que participa en el enlace con el grupo hidroxilo del carbono anomérico es el que vamos a pintar siempre a la izquierda, ¿vale? Pues a esta osa se le cambia la nomenclatura, se le cambia la terminación por, o en vez de osa, osil, ¿de acuerdo? Con lo cual, en este caso lo que tenemos es una maltosa, que son dos glucosas, dos alfa D glucopiranosas, ¿de acuerdo? La primera de ellas, que es la que está aportando el carbono anomérico al enlace, sería alfa D glucopiranosil en vez de piranosa,
¿de acuerdo? Entonces, en el vídeo anterior hemos visto por qué la nomenclatura de los monosacáridos cíclicos, alfa-D-glucopiranosa, que en el caso de formar un disacárido, ese primer monosacárido va a ser alfa-D-glucopiranosil, ¿de acuerdo? Después nombramos el enlace que se nombra con los números de los carbonos que participan, es decir, los dos carbonos que van a aportar el grupo hidroxilo que va a formar el enlace. Entonces, en este caso tenemos el carbono 1 de una glucosa y el carbono 4 de la otra, con lo cual el enlace es 1,4, ¿de acuerdo? Y lo siguiente es nombrar la segunda osa, ¿de acuerdo? Que es de la que va a depender que sea mono o dicarbonílico. Entonces, si esta segunda osa se une mediante un hidroxilo que está en un carbono que no es el anomérico, es decir, es un enlace monocarbonílico, va a mantener su nomenclatura, ¿de acuerdo? ¿Qué es este caso? Porque tenemos el carbono anomérico libre. Entonces, en este caso sería la alfa-D-glucopiranosil 1,4-alfa-D-glucopiranosa, ¿de acuerdo? Si por el contrario este enlace glucosídico se hubiera formado entre los dos carbonos 1 de estas dos glucosas, es decir, que hubieran participado ambos carbonos anoméricos en el enlace, ¿de acuerdo? Ese carbono y este, que se hubiera unido aquí, ¿de acuerdo? La molécula tendría que estar dada la vuelta, por supuesto. Entonces se hubiera unido el 1 al 1. Entonces sería el alfa-D-glucopiranosil 1,1, ¿de acuerdo? Porque son los dos carbonos que participan en el enlace. Y al ser dicarbonílico se cambia la terminación por óxido, ¿de acuerdo? Con lo cual, en ese caso sería el alfa-D-glucopiranosil 1,1 alfa-D-glucopiranósido, ¿de acuerdo? Y esto en cuanto a la nomenclatura de los disacáridos.